este video te quería hablar un poco sobre si vale la pena o no, o si tienes que aprender a desarrollar en varias tecnologías. En este caso vamos a hablar sobre el desarrollo web, aunque esto mismo que te voy a comentar lo puedes llevar a otro tipo de desarrollos. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿Vale la pena, por ejemplo, aprender Flash, FastAPI, Django, CodeIgniter, Laravel y tecnologías similares? Ya sea que solamente quieras aprender 2 de ellas, 3 de ellas, 4 de ellas, todas ellas, o una de ellas y otra tecnología similar, por ejemplo Symfony o lo que tú quieras aprender. ¿Vale la pena o no? Es muy complicado, es confuso. Bueno, sí, no. Es decir, sí vale la pena o sí te puede servir, todo depende otra vez cómo te quieras organizar, pero inicialmente yo sí veo que vale la pena, es porque esto te nutre como un desarrollador, ya no solamente enfocado en una tecnología, es decir, es bastante riesgoso que solamente te enfoques a desarrollar en una tecnología, ya que si la misma desaparece, porque ha pasado, por ejemplo en el caso un poco de jQuery, por darte un ejemplo, aunque sea un poco más encapsulado en cierto nicho, que aunque no ha desaparecido, obviamente no tiene el boom que ha tenido antes, y con esto obviamente no lo emplean tanto como antes, en caso de que alguien lo esté empleando todavía. Y es por eso que es bastante riesgoso solamente atarse a una tecnología. Y es por eso que, en términos generales, sí te recomendaría de que desarrollaras en múltiples tecnologías. Y otra vez, aquí estoy enfocado es en el desarrollo web del lado del servidor, que es un poco el tema que quiero comentar en este video. Entonces, yo por ejemplo, y ya bueno, seguramente me conoces y si no, por aquí puedes ver mi perfil, yo desarrollo en todas estas tecnologías, que es la que está viendo en pantalla y son las que te mencioné al inicio, ya cuento con cursos sobre ellos. Bueno, aquí enfócate en la parte web, que otra vez son CodeIgniter, Laravel, Flash, FastAPI y por ahí está también el curso de Django, un poco más abajo. Entonces, para mí sí vale la pena por lo mencionado antes. Esto te da más posibilidades a ti como desarrollador y cuando las conoces, entonces ya tú tienes un mejor abanico de opciones para cuando tienes que desarrollar un proyecto en específico, saber qué tecnología puedes seleccionar. Por ejemplo, si te piden una aplicación muy sencilla tipo Blot, en la cual básicamente lo único que vas a hacer ahí es la parte administrativa y lo que es, bueno, algo similar a esto, en lo que tenemos un listado de publicaciones y el detalle, entonces puede que frameworks como Django te queden bastante grandes. Y FastAPI tampoco tuviera mucho sentido porque está enfocado más en la creación de APIs, es decir, APIs de tipo RESTful o de tipo API REST. Pudieras seleccionar, por ejemplo, CodeIgniter, pudieras seleccionar, por ejemplo, Flash si quieres un desarrollo en Python, o inclusive Laravel que se adapta bastante tanto a proyectos pequeños como de grandes dimensiones. Pero en ese caso yo me iría un poco más por CodeIgniter en el caso de que queramos desarrollar proyectos con PHP o de tipo Blot. Pero ¿qué pasa si te piden, por ejemplo, un proyecto tipo chat? Es decir, que vas a tener una comunicación full duplex entre el cliente y el servidor, que otra vez es una aplicación tipo chat. Entonces, en ese caso, obviamente no puedes seleccionar tecnologías como CodeIgniter. Pudieras irte a, por ejemplo, Django, que cuenta con el paquete de Django Channels y que permite hacer fácilmente este tipo de desarrollos, o inclusive Laravel, que también permite la comunicación full duplex. Todo depende un poco del resto de los requisitos, pero a lo que me refiero que dependiendo de los requisitos del proyecto, puedes seleccionar una opción u otra y no te encuentras ligado, no te encuentras tan forzado para tener que desarrollar sí o sí ese proyecto en la única tecnología que tú dominas. Entonces sí, vale la pena que aprendas varias tecnologías, simplemente por ese motivo. Pero otra vez, al principio te dije que no, o posiblemente no, sí, no, es lo que te comenté, porque lo más importante depende de cómo quieres desarrollarte como desarrollador. Yo, por ejemplo, mi parte fundamental es el desarrollo web del lado del servidor, pero por ejemplo, para lo que es el cliente, es decir, el frontend, yo desarrollo principalmente en Vue. En el caso, por mencionar una tecnología, no desarrollo en Angular, no desarrollo en React, porque para mí no vale la pena, porque no es mi enfoque principal. A la final hay muchísimas tecnologías, todos los días básicamente nace una nueva y es imposible seguirle el ritmo a todas ellas, así que tú por más que sea tienes que centrarte en un nicho en particular. Yo, por ejemplo, otra vez me extiendo bastante, o es lo que yo siento, pero es lo que a mí me gusta. Entonces, otra vez, todo depende de cómo lo quieras desarrollar. Pero si te quieres enfocar en uno en particular, en este caso otra vez estoy enfocado en el backend, con las tecnologías mencionadas, sí te recomiendo que al menos aprendas un par de ellas y sobre todo que sean de distintas tecnologías. Y con esto me refiero al lenguaje de programación que está por detrás. Ya sea que quieras conocer con PHP, cosa que también te recomiendo porque hay mucho mercado todavía con eso, o con Python Web, o con Go, o con similar, o inclusive JavaScript del lado del servidor. Y volviendo al otro punto, que también es muy importante. Bueno, está bien, ya te queda claro de por qué deberías aprender varias tecnologías, pero es muy complicado.
Otra vez volviendo al caso de estudio que es CodeIgniter, Laravel, Django, Flash y FastAPI. Son 5 tecnologías que a la final permiten lograr un mismo objetivo, que es crear una aplicación web. Es decir, son frameworks web que permiten crear aplicaciones web. Entonces, ya por aquí creo que le puedes ver un poquito el chiste de todo esto, que aunque sean distintas tecnologías en distintos lenguajes de programación, a la final nos llevan a un mismo rumbo, que es crear proyectos o aplicaciones web. Entonces, en estos casos, estas tecnologías que te mencioné, y hay muchos otros ejemplos, por ejemplo Symfony también pudiera caer en esta denominación, o Zen, entre otros, pero yo trabajo son precisamente con las mencionadas antes. Por más que sea, si tú conoces una de ellas, de cierta forma ya también te va a ayudar para conocer el resto, ya que aquí yo creo que la parte importante es que todas ellas son frameworks que emplean el MVC, que es el modelo vista controlador, que es la forma en la cual creamos los distintos componentes. En cierta forma, CodeIgniter sí lo emplea al 100%, Flash también lo emplea en cierto punto, Django emplea una variante llamada el MTB. Todo esto yo cuento con información tanto en mi blog como en mi canal de YouTube. Y Laravel también lo emplea, pero bueno, él lo hace de una manera un poco distinta, ya que lo emplea en su núcleo, pero se extiende bastante a ellos. Es decir, podemos crear, por ejemplo, la capa del controlador mediante componentes, el Laravel o componentes en Liveware, por dar un pequeño ejemplo. Entonces, él simplemente agarra el MVC y lo extiende. Pero a la final su raíz es el MVC en cierto punto en todas estas tecnologías. Por lo tanto, tú vas a ver que cuando empieces a aprender una, y ya más o menos la domines, vayas a, por ejemplo, aprender ya sea Flash o ya sea Django, por dar un ejemplo, suponte que comenzamos con PHP, ya tú vas a ver que tiene muchas similitudes, tiene más similitudes que diferencias. Claro, siempre va a haber lo que es el problema de la sintaxis, por mencionarlo de alguna manera, es decir, que va a ser una sintaxis diferente. Si, por ejemplo, empezamos a aprender en CodeIgniter y nos vamos a Flash, obviamente la sintaxis va a ser diferente porque uno es PHP y el otro es Python, pero por más que sea, nosotros tenemos que aprender son conceptos, es decir, saber a trabajar con los enteros, con las primitivas, con los arrays, con las listas, con las peticiones, con los requests, tener ese conocimiento ahí y poco a poco, a medida que vayamos desarrollando proyectos, tú vas a ver que poco a poco te va quedando todo ese cambio de sintaxis en los cuales se emplean en estas diversas tecnologías. Pero al final lo importante que es aprender, como quien dice, el concepto de cómo se implementan las aplicaciones web siguiendo el MVC, tú vas a ver que todas se implementen en base a un mismo esquema. Por ejemplo, tenemos la capa del controlador, tenemos la capa del modelo en todas ellas. La capa del modelo es para conectarse a la base de datos, otra vez sintaxis distinta, pero al final un mismo objetivo y un mismo procedimiento. Por lo tanto, sí, te recomiendo enormemente que si, por ejemplo, quieres desarrollar o aprender a desarrollar en tecnologías web, como las mencionadas, trabajes con al menos algunas de ellas. Y por supuesto, recuerda que yo cuento con varios recursos, como te mostraba por acá, tantos cursos en Udemy y también una plataforma local, y también libros que te pueden facilitar en este camino para aprender estas tecnologías. Y parte de ellos son recursos completamente gratuitos, como puedes ver en pantalla.